El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer, por lo que los 7 la tuvieron como mujer? Jesús les dijo: En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indica el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: Bien dicho, maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es este Evangelio famoso de esta pregunta que quieren hacer capciosa a Jesús los saduceos, estos saduceos que no creen en la resurrección de los muertos. Y además esto se lo hacen a Jesús justo antes de la pasión, pocos días de la pasión, una de las últimas ya apariciones de Jesús, y precisamente cuando Él está a punto de su pasión, muerte y resurrección. Y quieren dejar en ridículo lo que es la resurrección con aquella ley antigua del levirato, esa ley que obligaba en el Antiguo Testamento a que si una mujer quedaba viuda sin hijos se casase con el hermano, y los hijos se consideraban del primer marido. Una cosa un poco extraña para hoy, pero para ellos era importantísimo la descendencia, y son estas leyes que venían de muy, muy antiguo, aunque ya no se usaban prácticamente en tiempos de Jesús, ni mucho menos. Y así, para burlarse de la resurrección, le hacen esta pregunta a Jesús: bueno, si esta mujer viuda se casa con el hermano y no le da hijos, y así con el otro y con el otro, hasta 7 maridos, ¿de quién será marido en la resurrección? Claro, aquí lo hacen con sarcasmo, como para burlarse, pero Jesús se lo dice de forma clara: en este mundo los hombres se casan, las mujeres toman maridos, pero los que serán juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de los muertos no se casan ni serán dadas en matrimonio. Son, dice, como ángeles, y son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Fijaros, Cristo es el Hijo de Dios, lo es realmente por la encarnación, pero Jesús lo pone de una forma especial, pero Jesús nos habla de que para el Padre lo es de forma especial por la resurrección de los muertos. Los que resuciten por la gracia, los que hayan vivido la gracia, estos son hijos de Dios, los que merecen esa resurrección de los muertos. Y dice que son como ángeles, no dice que son ángeles. Ese es el gran error de muchos protestantes, sobre todo, cuando quieren pasar y hacer ver como si los ángeles fueran los muertos que van al cielo y que se han de ganar sus alas, y que esas películas que tratan estas cosas, y dices, no son ángeles, son como ángeles. Quiere decir que allí ya no hay marido y mujer como lo entendemos aquí, ya no se casan. Es otra historia, porque es vida eterna donde el centro es Dios mismo. Aquí nos cuesta entenderlo. Jesús nos da
pistas para entenderlo, pero realmente hasta que uno no lo viva, entenderlo del todo no podrá. Y que los muertos resucitan, dice Jesús, lo indica el mismo Moisés en el episodio de la zarza. ¿Y por qué usa ese episodio? Cuando resulta que hay muchísimos más textos mucho más claros. Pues por una razón muy sencilla, porque los saduceos, que son estos que hablan con Jesús, solo creen en los 5 primeros libros de la Biblia, lo que se llama el Pentateuco, y no creen en los libros más modernos, no creen en los profetas, ni en los libros sapienciales, ni en los históricos, solo Pentateuco. Entonces Jesús va a un texto de ellos, del libro del Éxodo. Cuando Moisés en el episodio de la zarza llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No el que fue el Dios de Isaac o el Dios que fue de Isaac. No, el Dios de Isaac. En la mentalidad hebrea es una forma de decir el Dios de estos que están vivos. O sea, no habla en pasado respecto a los difuntos, sino en presente. Es el Dios actualmente de Isaac, de Jacob, de Abraham, como diciendo estos están vivos ante Dios. Y así, aunque no sea la resurrección como la entendemos nosotros, pero es el sentido de la vida eterna. Están vivos ante Dios. No se acaba todo con la muerte, ni muchísimo menos. Estamos en estos días en que vemos lo que es el final. Se nos habla aquí en el fondo ya del juicio, los que serán dignos, los otros no serán dignos de la vida eterna, será su muerte eterna. Los que son dignos, por una parte, los que el Dios que no es de muertos, sino que es de vivos, que los muertos están vivos ante Dios, esa salvación eterna que nosotros esperamos, pero que para hacerla realidad hemos de saber vivir como hijos de Dios aquí en la tierra, haciendo que su gracia crezca más y más en nosotros cada día.